Es momento de recibir a Fede Comesaña para hablar sobre este dato de PBI que da un crecimiento a la economía de un 0,4%, ¿verdad? Respecto a 2020. Bueno, esto fue en 2023 en realidad. Exactamente. Es el dato que se esperaba de la economía. Hay dos datos que se están esperando con mucha ansiedad. Uno de ellos era este, de la evolución de la actividad económica. Otro es el de pobreza, que se va a presentar el lunes por parte del Instituto Nacional de Estadística. Son dos datos que marcan la pauta sobre la evolución de los principales indicadores y su impacto en la sociedad. Son todos de cierre de 2023. Son datos que están bastante rezagados respecto a otros indicadores que le vienen más de cerca, siguiendo más de cerca la realidad, pero que nos ayudan a terminar de armar el escenario de dónde estamos parados en cuanto a la actividad económica y sus diferentes repercusiones. Viendo los datos del Instituto Nacional de Estadística, 2023, crecimiento de la economía, como decías, 0,4% de expansión de la actividad. Tenemos acá una gráfica para ver. Es una desaceleración muy importante. Prácticamente la economía no creció el año pasado. 4,7 venía creciendo en 2022, 5,6 en 2021. Después de la caída de 7,4%, que de hecho en esta última entrega de cuentas nacionales, el Banco Central corrigió ese dato de 2020 y dio una caída un poco más pronunciada. 6 con algo era el dato anterior, ahora lo corrige y fue una caída significativamente más pronunciada. Esto es cuando vemos años cerrados. Pero si miramos el crecimiento económico de otra forma, que es trimestre a trimestre desestacionalizado, lo que tenemos es este periodo de acá, que va desde mitad de 2022 en adelante, en el cual la economía prácticamente no crece. De hecho, el punto más alto de actividad está acá, que es mediados de 2022. La economía después empezó a bajar, subir y hoy en día estamos en niveles de actividad por debajo de ese mediados de 2022. Todo esto es efecto sequía, obviamente, pero también hay otros elementos que vamos a ver que le están jugando un poco en contra a la actividad económica cuando vemos el año 2023. Si vamos a los motores de la economía, lo que tenemos es un consumo que está creciendo a un buen ritmo, 3,6%, pero más que el consumo crecen las importaciones, que cuando analizamos los destinos de la demanda agregada, que es esta gráfica que vemos acá, las importaciones en realidad no suman, sino que restan al PBI. Es decir, los uruguayos consumen, o en la economía uruguaya se consume, se exporta, se invierte, pero una parte de ese gasto en consumo, en inversión, en exportaciones, tiene que ver con productos y servicios que vienen del exterior. Y entonces eso resta a la ecuación. Entonces, una parte, y es una parte importante de ese consumo del año pasado, de ese aumento de 3,6%, se explica por viajes a Argentina y aprovechar una Argentina muy pero muy barata, sobre todo, sí es cierto, para el turismo, pero sobre todo también para lo que son las visitas de compra. Y eso es algo que se ve en los números, donde si bien los uruguayos gastan más, tienen una mayor propensión a gastar, bueno, una parte importante de ese consumo se desvía hacia Argentina. Las exportaciones crecen poco, 0,7%, y luego sí lo que hay es una caída muy fuerte de 7% de la inversión. Y esa caída de la inversión se explica sobre todo por el final de la obra de UPM, el final o las fases finales del ferrocarril central, que todo eso movía la aguja y que era obviamente una inversión por única vez de ese tamaño, de ese porte y con esa velocidad además de ejecución, pero que ahora, bueno, nos hace bajar un escalón en materia de inversión, y no hay en el horizonte algún
un proyecto que pueda compensar, si bien la obra, sobre todo de edificios, y la construcción, sobre todo de vivienda promovida, está creciendo a buen ritmo, no es lo mismo la cantidad de gente que ocupa y el volumen de esas obras. Algo similar podría ser con el hidrógeno verde en Paysandú o en Tacuarembó, pero todavía están en etapas, exactamente, vamos a decir, en pañales en cuanto a lo medioambial, y no está todavía exactamente comenzando. una inversión que todavía está verde, digamos, en sentido figurado. Sí. Si nos vamos a los sectores, ¿cuáles son los que están moviendo a favor y en contra? Bueno, el agro el año pasado jugó a favor de la actividad. Uno puede decir, bueno, pero la sequía, y si comparamos solo, por ejemplo, el cuarto trimestre del año pasado contra el cuarto trimestre de 2022, tenemos un crecimiento del agro de 59%. ¿Por qué? Porque en 2022 ya había un efecto muy significativo de la sequía. De hecho, el grueso del efecto sequía se ve en la producción agrícola en 2022. Ahora quizás tenemos un efecto más vinculado, bueno, logística, transporte, sí puede haberse afectado más en 2023 que 2022, pero el agro como de por sí tiene un efecto significativo en 2022 que en parte recupera en la segunda mitad del año pasado. Y además hay que sumar que acá lo que estamos viendo son volúmenes, pero un problema enorme que tuvo el agro el año pasado particularmente fueron los precios de exportación, que eso no lo vemos en el dato del Producto Interno Bruto y que sí hace a la situación del sector y a los márgenes de ganancia. Después tenemos, bueno, un comercio que crece muy lento, 1,2%, y ahí veíamos el contraste con el dato de consumo, que crece un 3,6%. Bueno, el comercio en Uruguay crece un 1,2%, salud y educación también alrededor del 1%. Después tenemos una industria que cae, movida entre otras cosas por el alto en la producción de petróleos de ANCAP el año pasado, sobre el final del año pasado, por mantenimiento, compensado por el arranque de las operaciones de UPM2, la construcción en caída y energía, gas y agua como efecto directo de la sequía que complicó la generación de energía eléctrica. Pensando para adelante, ¿qué es lo que esperan los economistas? Acá tenemos hasta 2023 y la encuesta de expectativas del Banco Central lo que proyecta es un 3,3% de crecimiento este año. Algunos analistas ya hablan de que es posible que esta cifra se supere, 3,5%, 4%, algunos hablan incluso por encima de eso. Seguramente eso se vea reflejado en las encuestas de los próximos meses, y 2,5% ya para 2025, es decir, este año podría compensar de alguna manera el magro desempeño de 2023, y ya pensando en 2025 volvemos a una tasa de crecimiento que, si bien no es mala, tiene un gustito un poco mediocre en el sentido de que, bueno, es muy difícil pensar que Uruguay pueda tener un salto cualitativo en materia de desarrollo con una tasa de crecimiento anual de 2,5%. Fede, ustedes, los economistas, tienen la posibilidad, por ejemplo, de acceso a números que les dé promediando cómo está este primer trimestre, o necesariamente hay que esperar a estos números que vienen un poco atrasados porque, reiteramos, estamos hablando del crecimiento del 2023 y de alguna manera, como en el truco, tratando de orejear lo que viene para este 2024? ¿Tienen algunos datos más positivos que este 0,4 que hace suponer ese crecimiento de 3 y pico % para este año? Bueno, a ver, los economistas lo que miran es, sí, indicadores adelantados de la actividad, indicadores de algunos sectores. Por ejemplo, bueno, las exportaciones son un dato que se conocen ni bien se termina el mes, con lo cual hay ya algunos indicios de que sí, el primer trimestre del año va a ser bueno en materia de actividad. Los indicadores, hay un indicador adelantado del Banco Central que permite, que es relativamente nuevo de los últimos años y que permite un poco adelantar, o sería el tráiler de la película que vamos a ver con el dato del PIB, y sí nos muestran
que la economía tiene cierto empuje adicional. Ya lo veíamos en el último trimestre de 2023, primer trimestre de 2024, y por eso se alimenta un poco esta expectativa de decir, bueno, quizás hasta sea mejor de lo que viene siendo reflejado como mediana de las encuestas de expectativas. Pero sin duda hay que esperar a que avance el año y poder ver si se materializan esas mejoras. Claramente hay riesgos, una tasa de interés en Estados Unidos que no baja, hay cuestiones y problemas crecientes de competitividad de la economía uruguaya, que ya está el agro alertando al respecto, y por ahí, bueno, sí, hay riesgos también regionales con Argentina, que si bien ya no está barata o de la misma forma que lo estaba para los uruguayos, sí es cierto que atraviesa problemas enormes, y eso hace que sea muy difícil pensar en una buena temporada turística, por ejemplo. Claro. Tenemos que ir a la pausa. Y cuánto pesa también el año electoral y bueno, la asunción del gobierno en 2025, ¿no? En cuanto a las inversiones y a la confianza también en general de las personas, también en el consumo. Sí, sobre todo, a ver, las elecciones en Uruguay, a diferencia de otros países donde generan cierta incertidumbre, lo bueno de Uruguay es que los mercados, gane quien gane, dan por descontado que la cosa va a seguir más o menos igual en cuanto a la seriedad de la conducción económica. Y eso es un activo que tiene Uruguay. Sí es cierto que la campaña electoral es un periodo en el cual los candidatos lo que hacen es inyectarle confianza, esperanza, ilusiones a la gente, y eso sin duda siempre permea en decisiones de consumo y de gasto e inversión en general, por lo cual puede ser que eso también se capitalice de forma positiva en el Uruguay de hoy. Muy bien. Bueno. Muchísimas gracias, Federico. Que pasen bien, hasta luego.